Dharmatics, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a este espacio donde dos drama gurús hacemos alquimia Sin por filtro. supuesto sin filtro. ¿Cómo están? Espero que estén ya muy cómodos, ya listos para comenzar. Estamos con un tema bastante padre el día de hoy. Sí. Tratando de armar como toda esta parte de la sensibilidad que se abre cuando entras en conciencia. Sí, es como esa parte del despertar. ¿Qué pasa cuando ya estás como en esta parte del proceso del despertar de conciencia? Ya estás adentro de la ola revolcándote. Del despertar de los dones, de qué es lo que sucede. Les queremos hablar de todo esto porque sí, ya hemos tenido otros episodios hablando como del antes, Ajá. otros un poco como del durante, pero creo que no les habíamos como englobado toda esta parte del despertar de conciencia, así que pues a darle. Sí, esta parte como más de percepción, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, a mí nadie me dijo cómo era esto de percibir las cosas en otros planos, ¿no? Okay. O sea, esta parte de decir como, ¿estoy viendo o no estoy viendo cosas? Okay. ¿Sí? Okay. O sea, ¿de qué manera se manifiesta eso? Yo antes decía como, ay, estoy viendo una sombrita, ¿no te pasaba? No, es que, no, cuenta tú porque siento que esa parte yo no la he vivido. Ok. Como esta parte de ver sombras y cosas, no. O sea, ya les contaré cómo y cómo yo siento, ¿sabes? Ok. Cuéntale tú. Bueno, yo, por ejemplo, veía como sombras a la periferia. Ok. Ajá. Veía muchos movimientos, sentía como cosas atrás, O sea, se pero medían, como sombras. ¿Tú estando normal en algún lugar? En el día a día. Ok. Ajá. Sobre todo como cuando estoy más tranquila en mi casa. Ok. Y porque justo creo que también esa es parte de cómo nosotros nos podemos aperturar a percibir, es estando en calma. Ah. O sea, tienes que estar como en un mood bastante tranquilo, en un lugar como bastante, pues se puede dar en otras ocasiones, ahora que ¿no? no le pase nada. Ahora quien todo el tiempo estará percibiendo canal muy abierto y la chingada, pero una mortal es como cuando estoy tranquila en mi casa y de pronto así como que sombras y yo decía, me lo estoy imaginando. Ok. ¿Sí? Y alguien un día me dijo como, eso es ver, ¿sí sabías? Y yo ok. Y empecé a prestar como más atención. O sea, pero cuando veías sombras, ¿te daba miedo o no? Claro, Ok. el culo de la vida. O sea, era Sí, la neta. Sí, o sea, la neta era de que yo decía, yo no quiero ver esto. Ajá, Sí, o sea, a mí no me espanten, por favor. Ajá. Y era como también esta parte que te explican de, tú puedes pedir Ajá. que sea de cierta forma, ¿En a qué tal momento? hora. Ajá, o sea, de que, a ver, yo de jueves de 5 a 6 nada más recibo consultas ese día y los demás yo descanso, Ok. ¿no? Ajá. Entonces es como también el tú poder pedir de qué manera, cuándo, dónde y poder tener ese libre albedrío de decidir, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, esta percepción, conforme vas abriendo tu conciencia, estudiando estos temas, adentrándote a lo profundo, se empieza a hacer mucho más fuerte, Sí. ¿sí? Entonces, yo también ahí entendí como no solo es como percibir con los ojos físicos, Totalmente. sino empieza a haber un plano mental en el cual te empiezan a arrojar toda esta información, Ujú. ¿no? Ahí esa parte tú cómo la sientes. O sea, en mi caso creo que como que fue progresivo. Ujú. O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, como más lo vi, o sea, que yo no estaba como muy enterada de la palabra como canalizar. O sea, como que yo creía que los canalizadores eran como esta gente que, pues, que en un momento de tranquilidad, o sea, de meditación así, bajaban información. O sea, sí creía que era un canalizador. Y ya como que me fui dando cuenta, o sea, literal como que me cargaban el chip. O sea, de repente yo sabía cosas que no, o sea, no había forma de que yo las supiera. O sea, yo no las investigué, o cosas que, por ejemplo, canalizadores que suben cosas a YouTube y así. O sea, que yo escuchaba esas canalizaciones y era la misma información Ah, que yo, sí, que a mí eso me pasa había llegado. muchísimo. Y Eso además pasa. que en muchos canales, o sea, la gente habla de lo mismo el mismo día. Sí. O su mismo como... O en el mismo timing, ¿no? O sea, es como de pronto también yo he entendido que eso viene acompañado de un tema astrológico, ¿no? Exacto, Se sí. empiezan a mover energías en los planetas, las estrellas, guachuá, y de ahí la gente como que el tema empieza a brotar. Exacto, ¿no? sí. Entonces como que más era eso, o sea, a mí como que me cargaban el chip y justo te decía, güey, todavía no entiendo cómo,
pero como esta parte de, o sea, no sé si en sueño, no sé si durante la noche, no sé si durante la meditación. Llevas una actualización así de software, ¿no? Exacto, y entonces como, eso cómo lo sabía. Sí. Y más en mi caso es como en la parte de los viajes. O sea, de hecho he platicado como en algunos otros espacios acerca de eso. O sea, mi canalización es como en los lugares. O sea, por ejemplo, me empieza como esa necesidad de, creo que tengo que ir a este lugar. Sí. Y entonces voy a ese lugar y empieza, o sea, incluso antes de ir, como tenía esta como de, necesito ir a Egipto. Sí. Y entonces, días antes de que yo, o sea, ya ahí fuera a tomar el vuelo y así, o sea, como que empezaba a ver canalizaciones de se están abriendo portales, que no sé qué, y no sé qué, y yo, Sí. qué raro, porque yo había llegado en mi meditación en la mañana, como que me llegó esta sensación de, no sé, del grupo de la rosa, las mujeres y las rosas. Y luego era como el portal de la mujer en la rosa, y yo, Todo se va conectando poquito a poquito. y Sí. era como una locura. Y así, o sea, puedo decirlo en muchos ejemplos que me lleva como a dónde viajar y luego después como que hace cuenta que yo voy, o sea, como descargo información del lugar y luego la traigo, o sea, como que para compartirla. O sea, más así me pasó. A mí. Yo te voy a decir también otra cosa que me sucedió a mí con respecto a los lugares, ¿no? O sea, siempre he sentido como en ciertos lugares a los que he ido, como de, yo ya he estado aquí. O sea, sientes una familiaridad con el lugar, ¿no? Una conexión que dices, es que este lugar me encanta y quiero seguir regresando. Sí. Y ahora que he descubierto como toda esta parte de vidas pasadas, que a mí me encanta, me dan mucha información a través de eso. Y entonces cuando empecé a rascarle por ahí, y también metí como esta parte de la información de astrocartografía, cuando me salió la información, yo así me voló la cabeza porque eran lugares que justo visité, me siento como de aquí ya he estado, he tenido como una que otra visión tal vez de esas vidas y como que luego no las pelas porque dices, ay, ajá, sí, ¿cómo crees que voy a ver? Estuve con María Antonieta en París, güey, ¿sabes? O sea, que dices, no manches. Pero luego ese tipo de información hay que ponerle toda la atención porque nos da muchísimos datos. Sí, es como esta parte de los sueños, o sea, que no es como que los sueños sean, o sea, que lo que sueñas sea exactamente lo que va a pasar o lo que ya pasó, sino como que tienen una interpretación diferente. Y justo hace poco leía que como la interpretación de los sueños es muy diferente para cada uno. Total. O sea, como que lo que te dice a ti tu sueño, para ti un cuervo no es lo mismo que para mí, exacto, ¿no? Ajá. Exacto. Y por ejemplo, en el tema de los lugares, yo recuerdo muy que cuando fui a Turquía, te lo prometo que me pasó algo súper raro. O sea, a mí esta parte como de que las mujeres, o sea, de que les cubran, o sea, la cara y así. O sea, yo antes fue como, yo creo que me va a costar un buen de trabajo porque se habla mucho de que los musulmanes, o sea, de que sus tradiciones y de qué tan faltos al respeto no son. O sea, dije, híjole, creo que esa parte me va a costar trabajo. Sí. Entonces, cuando yo llegué a Turquía, te prometo que, o sea, sentía eso de, ya estuve en este lugar. Sí. Pero así hasta caminaba y así, o sea, de hecho, la primera vez que, porque suenan como en las mezquitas, suena como este sonido para llamarlos a orar, me puse a llorar. Ay, sí. O sea, fue como, y así empecé a llorar y te lo prometo, Alma, sentía como si entendiera lo que estaban diciendo. Después de estar como varios días en Turquía, sentía que podía entender el turco y fue súper loco. Y cuando la primera vez... me encanta lo turco. Y bueno... ¿Un cafecito turco? Sí, no es lo único que nos gusta de Turquía, ¿verdad? Pero bueno, entiéndanlo como quieran. Y entonces hacen de cuenta que, o sea, también la parte de la primera vez que me metí a una mezquita, pues sí, o sea, te venden como estas palpinas para que te tapes. Sí, tienes que ir todo formado. Sí, yo no iba tan preparada. Entonces fue de que lo voy a comprar. La primera vez que me lo puse, Alma, no quiero explicarte lo cómoda que me sentí. Ay, wow. O sea, para mí no fue como una falta de algo, o sea, fue como que me sentí en casa, o sea, como si yo ya hubiera vivido con eso. Y tengo fotos y la gente, la primera vez que me dio como con una, así como una burka o así, fue como, no manches, pareces turca, o sea,
de verdad me sentía muy cómoda y hermosa en una burka. O sea, es de estas cosas que sí, es los lugares, Sí. pues es como, y para mí, Despiertan cosas. sí, para mí es como estar canalizando todo el tiempo. Es como Sí, estar, despiertan cosas. como si prendes el wifi, así Sí. como a Nancy la prendes y es como boom, 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 boom. Y estoy absorbiendo idioma, lugares y por supuesto información planetaria, de portales. Claro. O sea, porque no vas ahí como, o sea, sí, yo le explicaba a una amiga que tú puedes pensar que el ego te lleva a ese lugar, pero seguramente el lugar te está llamando. El lugar te está diciendo como que, uy, te interesé desde hace mucho tiempo, porque yo conozco gente que es como que, mi sueño siempre fue ir a tal lugar. Es que es como el tema de los gustos que platicábamos, ¿no? Ajá. O sea, el alma está pidiendo. Ajá. Y tú tienes que estar atenta o atento a captar esas señales y decir, ¿por qué me interesa esto? ¿Por qué quiero ir a este lugar? ¿Qué hay ahí para mí, no? Sí, y explorarlo. Y en mi caso, las primeras veces que me pasó, yo iba sin saber eso. Ujú. O sea, yo iba así como de que, pues bueno, aquí estoy, me encanta. Y yo, por ejemplo, siempre quisiera ir a India, ya, pues a la India, pero no fui a India por lo que yo creí que iba. Ujú. Y así, o sea, y como que te van marcando el camino. Entonces, como que para mí, esa es la forma en la que yo canalizo sintiendo los lugares. Sí. El lugar, la tierra. Ujú, O sea, como eso, ujú. ¿sabes? O ¿Y sea, te pasa con la gente también? ¿O no? Solo con los lugares. no, creo que más es como los lugares, la vibración del lugar. Porque a mí me pasa con la gente. Entonces, haz de como por cuenta. ejemplo. Sí. O sea, haz de cuenta que conozco gente y a lo mejor no siempre de primera instancia, pero después empiezo a ver como, ya estuve en esta vida con esta persona y tuve este tema y ya sé por dónde va este vínculo y que hay que trabajar y le empiezas a rascar y No manches. sale una de cosas que dices, qué locura. ¿Cómo puede ser que así de verdad tengamos un contrato del alma ya prehecho Ajá. con todo lo que ya va a suceder y que nada más tengamos como que fluir en eso, ¿no? O sea, Ok, sí. A mí me pasa con la gente cuando ya tengo un vínculo fuerte. O sea, ¿sabes? Como por Sí. ejemplo, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, por ejemplo, contigo, Ujú. o sea, como que nos empezamos a llevar y así, y ya que empezamos como que a hacer más, es como, se me hace que esta relación no es solo de esta vida. pero es que yo creo que hay unas, y eso, bueno, ya es un tema más amplio, pero hay unas personas que de entrada las ves y dices, desde la primera vez, y dices, aquí hubo algo, no necesariamente de que aquí hubo amor, no, o sea, que puede ser que también, chiquita, sí, también puede suceder, pero no, o sea, es más como un reconocimiento del alma Ajá, de ya te conozco, Sí. o sea, ya te he sentido, ya tu frecuencia ya me la manejo, y cuando empieza a salir esta información de vidas pasadas, es loquísimo lo que encuentras. Sí, por eso siento que me gustó tanto como lo que haces tú, o sea, De que registros. yo estaba como tan, o sea, como estoy más pegada como a otras herramientas, y cuando me dijiste así de los registros, o sea, me lo había leído una vez antes, cuando me lo leíste fue como, sí, o sea, realmente podría confirmar las cosas, o sea, que para mí ya son un hecho y que Sí. ya las viví, ya las comprobé, pero o sea, irte a echar una lectura de registros, o sea, es confirmar. Te muchas lo cosas. recomiendo ampliamente. Sí. Hay cosas que salen Sí, que te explican cosas de los vínculos que de otra forma en esta vida, tal cual como está, No. no lo entiendes, ¿no? Ujú. O estas cosas del alma que te llaman, que dices, pero ¿por qué? ¿No? O sea, Ujú. pero bueno, y en esta parte de la percepción entra todo esto de los claris, ¿no? De lo que platicábamos, de que hay un chorro de cosas de donde podemos percibir. A mí también me pasa, por ejemplo, que entendí otra cosa es clariaudiencia, ¿no? No la escuchas a veces siempre como afuera de ti, sino que también hay voces adentro que empiezan como a hablar y a darte información. Ok, sí, para los que sean como muy nuevos en estos temas, al decir claris, o sea, es que hay muchos tipos de ver o sentir. Ujú. Son O sea, sentidos. Son sentidos, Sí. exacto, como No solo son los 5 sentidos No, que no. nosotros creemos que tenemos. es como hipersensibilidad, o no sé cómo explicarlo, y lo que está diciendo Alma es como la clariaudiencia. Ya luego haremos un capítulo de esto porque está Es súper amplio. interesante y es Sí. amplio. Sí. Y, o sea, por ejemplo, esta parte como de que dicen así, o sea, hay gente que sí escucha claramente voces como externas, y no quiere decir que vengan voces de algo, de a otra alma, sino pueden ser como voces que se expresen de diferentes cosas. Por ejemplo, Ujú. o sea, hay gente que escucha voces, por ejemplo, de los árboles, o sea, como que, Ajá. o sea, como Con lo que conectas, ¿no? O ajá, sea, con lo que conectes, exacto. es que sí, el mundo sutil Ajá. está como
constituido de muchas cosas, ¿no? Entonces hay gente que sí dice, no, yo conecto más con los elementales, o yo con mis guías, o yo con los ángeles, o yo con los demonios. O sea, hay de verdad muchísima variedad, y cada quien tiene como su forma de leer esas cosas, esas frecuencias, y tú tienes que estar como atento a ver, ok, yo creo que yo recibo de esta forma. Y cuando empiezas como a rascar por ahí en tus fortalezas, es donde puedes encontrar muchísima información súper valiosa. Sí, por ejemplo, a mí hace poco yo no le ponía nombres, porque además o sea, mi forma como vivo un poco es como de que, pues sigo viviendo y luego vienen experiencias de así. Claro. Y alguien me dijo así como es que tú eres clarisintiente. Sí. O sea, como que yo puedo percibir cosas, o sea, por ejemplo, puedo llegar a un lugar y percibir como muchas cosas. O sea, no solo del lugar, sino como estén las situaciones en ese lugar. Si eres buena para eso, sí. Ajá. Entonces, o sea, por ejemplo, puedo ver o más bien puedo sentir si hubo una discusión o si hay algo como que no esté. Yo soy más como de sentir las emociones ajenas. Ok, uy, esto está fuerte. Que está horrible, honestamente. Esa es una rastrilla. Esta es una de las partes del mundo consciente espiritual que de verdad, o sea, yo digo, qué revolcón estar vinculado con alguien y empezar a percibir como toda esa emocionalidad. Sí. Y también para mí, como esta parte de las vidas pasadas en las que empieza a entrar información, a mí, la información a mí me entra con emociones. Entonces, me pegan unas rastrices que yo digo, tardo meses en acomodarlo. Aparte, o sea, no es como de, bueno, ya vi esto y ya, lo sentí y ya, se acabó. No, sino queda como un revolcón emocional que tengo que estar trabajando, pero que sé que me avientan las cosas así como de a poquito y es un rompecabezas y empieza como a armarse una historia y unos porqués y luego una cosa lleva otra. Vez ahí estoy en me siento como en la típica serie de que te ponen así de que el pizarrón con 1000 conexiones, ¿sí ubicas? Así yo. Así es mi vida. Así vivo. Unicornios, furries y demás, y así todo conectado. Que sí siento, y justo lo hablábamos como amigas, Alma y yo, que esta parte de las personas, o sea, si te vas identificando de que, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto, o sea, es muy importante la protección energética que tengas. Y más como en esta parte emocional, porque también seres humanos somos seres muy emocionales. Entonces, como protegernos energéticamente, si ya sabemos que hay cosas que nos barren, si hay cosas como que nos sobrepasan, o sea, hay formas, herramientas que se han dejado desde épocas muy antiguas que nos han dejado los chamanes. Los chamanes, los sabios, como tú le quieras llamar, que nos ayudan a protegernos energéticamente. Digo, todo el mundo conoce como esta parte de que el hilito rojo en la mano y así, pero hay cosas mucho más elaboradas conforme vas avanzando en niveles de percepción energética, emocional. Entonces, o sea, le decía Alma, es súper importante que te protejas, porque aunque es un don, y como que es lo que le decíamos, o sea, no es ya lo sentí y ya terminó y ya ahora todo funciona bien. O sea, es un proceso bien largo. O sea, pasas la vida en este proceso. Es como que ir aprendiendo, ir tanteando qué cosas te funcionan para protegerte y para que no te dé una rastriz emocional. Y que al contrario, o sea, tu don ya después como que digamos que lo balancees. No, que es lo que yo te decía. No me gusta la palabra control. No. O sea, como que lo vayas. Es como modular. Exacto. O sea, es como esa parte que te decía yo de que, hay una conciencia, se empieza a abrir la sensibilidad que ya estaba en ti, nada más que ahora ya la ves, ya la notas, ya la sientes. Ya la aceptas también. Y entonces la empiezas a aprender a regular. Ajá. ¿Sí? O sea, sí es un desmadre al principio porque no sabes ni por dónde, ni cómo, ni en qué medida. Sí. Te mueve todo, te revuelca todo por dentro, pero... y así seguimos. Hola, revuelcada. Pero... llega un punto en el que ya le vas agarrando la onda. Sí, claro. Y dices como, ¿sabes? O sea, como ya haces la conexión. Sí, como todo en la vida, o sea, todo en la vida tiene un proceso, una asimilación y así. Sí. Y bueno, también les queremos dar otros ejemplos de cómo sentimos, porque a lo mejor y no están identificadas como esta parte que nosotros les estamos contando, pero sí de otras formas. Por ejemplo, hay gente que lo hace la más general, y como yo pensaba que era en todos, pero no, obviamente no es meditando. Sí. O sea, hay gente que incluso no medita y empieza a meditar y empieza a ver cosas, colores, ándale, desde los colores, las chispitas, todo eso que vas como, que dices,
no estoy viendo, no, sí estás viendo, Sí. estás percibiendo. De hecho, tengo una amiga que es angeloterapeuta y dice que los colores son ver como colores de ángeles específicos. Ujú. O por ejemplo, tengo otro amigo que se dedica como a parte de los elementales y dice que estas bolas o algo así son duendes o hadas. Entonces, o Hasta sea, los chakras, ¿no? También de También que, los estás chakras. viendo el chakra tal y así. exacto. Sí, sí, Entonces, sí. hay como muchas formas cuando meditas, o sea, como de ver. Es que es cosa de que también tú te empieces a conocer y a ver con qué conectas más. O sea, sí. porque, por ejemplo, para mí la meditación, sí, pero he encontrado como más cosas que me hacen todavía entrar más. O sea, por ejemplo, meditación sí, pero para mí es con música, es con Ok. sonido. O sea, yo entro profundo con un sonido, con este rollo de los baños de gong, ¿Pero los un cuencos. sonido en vivo o no tiene que ser en vivo? No tiene que ser en vivo. Ok. Para mí, conectar con frecuencias es como, ¡pum!, me enchufo. Ok. Ajá. Otra cosa que también yo decía como, es que siempre que me baño como que me surgen ideas. No, pues es que creo que canalizo en el agua. O sea, estoy bañándome o tal vez estoy tan relajada que entonces empieza como a fluir este canal. No, pero conozco varias personas. De hecho, a mí también me pasa bañándome. ¿Sí? Pero hay gente que, o sea, conozco un chorro de casos últimamente que dicen lavando los trastes. Y tiene sentido porque estás en contacto Es con el agua. meditación de la presencia, Con el ¿no? agua, o sea, el agua También. está transmutando y Ah, está pasando sí. energía y entonces Sí, sí, está sí. cayendo tanta Lavando al perro, información. al perro. Ajá, o nadando, o sea, sí, el agua es un elemento muy importante con el que se puede meditar. Yo le decía a Alma, o sea, yo antes, o sea, meditaba mucho más frecuente de sentarme, no sé, una hora y media meditando y era como una disciplina. Pues también, o sea, esta escuela del hinduismo y del Sí. budismo, pues, o sea, como que eso te enseña. Ujú. Pero ya después como que fui diciendo, oye, es que ya no estoy meditando tanto y como juzgándome de, o sea, güey, como que siento que me hace falta meditar. Y ahora me he dado cuenta que ya pasé al nivel de meditar con los ojos abiertos. O Ya. sea, como que a veces puedo estar en un lugar y, o sea, se va a escuchar lo que hacía. No, pero, o sea, como que ya puede estar tan presente en el momento que ya es una meditación. O, por ejemplo, esta gente que dice, es que o sea, me choca meditar, no se me da y así, pero dibujo mandalas. Eso es una meditación. Es una meditación. Eso es una O gente que le guste, o sea, por ejemplo, la danza en este trance en el que Sí. entras, o quien esté O tocando el canto, un o el... instrumento. Sí, entonces, es que yo creo que también hay canales que nos Yo conectan creo que más. es como la película de Soul. No sé, a mí me encanta la película de Soul, Ajá. que es como cuando va a su lugar, o sea, que va a un lugar en donde cae como en éxtasis. Ah, sí. Esta parte es, o sea, como que hay muchas formas de meditar, hay muchas como formas de ir a tu lugar expansivo. Entonces, o sea, bueno, esta es como una parte en la que podemos sentir meditando y hay gente a la que dice, no, pues yo no puedo meditar, pero hay otras formas de sentir y de ver. Sí, o sea, por ejemplo, también esta parte de los sueños. Ajá. Que bueno, yo no soy la persona adecuada porque yo no canalizo en sueños. Yo tampoco. Yo no soy una persona que reciba, según yo, mensajes ahí. Hasta ahora no. Hasta ahora no, pero, o sea, aparte no me acuerdo de mis sueños por lo general. Y aunque he tratado como de hacer un diario de sueños y así, o sea, sueño cosas muy como de, y entonces fui y tomé mi taza y me tomé mi café. O sea, Aburrido. el pug arriba del cheto volando. O sea, güey, no. Que yo digo, ¿qué puede haber de información ahí? ¿Sabes? Bueno, no se sabe. Yo porque tampoco le sé tanto como esta parte de los sueños. Deja de comer chetos. Deja de tragar. Pero bueno, o sea, sí creo que mucha gente, de hecho tengo muchas amigas, mis amigas cercanas, como que sí en sueños, o sea, Güey, hay gente que así de que, y entonces tuve un sueño lúcido y viaja en el astral y me desea no sé quién y dice tal, y yo de, güey, yo quisiera tener esa habilidad, o sea. Sí, pero hay gente que tampoco la pasa bien porque, o sea, imagínate que en el sueño estás recibiendo, o sea, muchísima información, entonces hay gente que luego dice, es que me descansé de que estuve haciendo como toda... Pues sí, Entonces, justo. No sabemos, o sea, las herramientas que le toquen a cada uno, pero los sueños sí es como un tema de que, o sea, hay gente que sí baja información bien tremenda desde los sueños. Luego hay que invitar a alguien que nos hable desde esa experiencia de los sueños, porque sí hay gente que hasta entrena a otros para los sueños lúcidos, ¿no? Sí, bueno, de hecho los mayas, la cultura maya era como, su expertise eran los sueños lúcidos. O sea, decía, empezaban como en una ceremonia y luego como que, no estoy segura si en todos se tomaban medicinas ancestrales o no. Seguro sí, amiga. Bueno, no sé. Pero bueno, o sea, como que entraban en sueño lúcido y de ahí bajaban información bien interesante. Entonces, o sea, como esta parte
leí un libro que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es sobre los sueños lúcidos y como toda la experiencia maya y como todos los registros que se tiene sobre eso y es como guau. Sí, está súper interesante. Si no has escuchado esto de los sueños lúcidos, o sea, un referente que dicen es como cuando tú te puedes ver, o sea, como cuando te das cuenta de tu cuerpo. que estás soñando Ajá. y puedes alterar la realidad de tu sueño. Ajá. Eso es un sueño. Eso es un sueño lúcido. Sí. Ajá, entonces como que pues bueno, o sea, a nosotros no nos tocó esa parte. Ese don no se nos dio. En esa fila. No ahorita, porque a ver, otra cosa que decíamos es de que pasa el tiempo y hay veces que sientes una cosa más fuerte que otra. Sí. O sea, por ejemplo, las visiones a veces más fuertes o el escuchar más fuerte. Entonces va cambiando y está perfecto, ¿no? O sea, como que nada más es aprender a surfear esas olas. Totalmente. Y creo que también otra cosa ahí que abre mucho estas percepciones y te ayuda también a trabajar en esta parte de tus clarís es el uso de plantas maestras. Así, eso es todo un tema. Es todo un tema. Porque creo que, o sea, yo lo que les estoy hablando ancestralmente eran plantas sagradas, ¿eh? Ajá. Y además, o sea, literal son medicinas. O sea, y la medicina se usa cuando uno la necesita. Uh-huh. El tema con las medicinas ancestrales ahora es que se ponen de moda. Ahorita hay un relajo con todo eso de las medicinas. Ajá. Porque ya cualquier persona puede decir como de, ay, ceremonia de cacao, ceremonia de no sé qué. Y entonces te encuentras con muchas malas experiencias. Porque una, no te saben contener. Ajá. Es un proceso súper, súper fuerte. Y entonces cuando tú entras en estos espacios sin una contención, sin un buen acompañamiento, se vuelve un relajo. Sí, además, o sea, teniendo en cuenta que, o sea, la planta está viva. Entonces, digamos que estás como, o sea, esta planta además de que está viva es sagrada. Entonces, lo que va a hacer en tu cuerpo va a ser como, o sea, sí te va a dar experiencias de visibilidad o de visión, pero sí necesitas tener como una contención y sobre todo entrar desde un punto donde tú estés bien equilibrado o donde estés más o menos equilibrado visionalmente, porque no, te agarran en un normal momento y olvídate. Sí. Te pegan una rastriza. Exacto, y eso puede pasar con cualquier cosa de esas. O sea, por ejemplo, con el alcohol, si te metes una y estás como súper triste y depresivo, o sea, te da tremendamente. O sea, imagínate con una medicina ancestral, porque además, o sea, como dicen, hay que leer y entonces estos temas de que hay que leer que en ese momento cuando se practicaban y cuando se usaban esas medicinas, o sea, realmente era un momento de purga, de limpia. Entonces, o sea, tienes que saber que aunque hoy se usen recreativamente, no son recreativas. Es que ya están más a la mano, ¿no? Sí. Están más a la mano, la gente ya hace otros usos y yo creo que también esto es un tema súper amplio que podemos explorar después de las plantas, pero sí es bien importante que hagamos una conciencia de cómo las usamos, de en qué momentos, con quién. A mí, por ejemplo, me pega mucho el tema de hacer cosas grupales. ¿No? Sí, en cualquier, con o sin medicina, ¿eh? O sea, yo entro en un grupo y para mí es entrar en esa ola por completo. ¿Pero qué sientes? O sea, ¿sientes la energía de cada uno del grupo o sientes como que todo, o sea, ¿qué sientes? O sea, me ha pasado, sobre todo con medicina, que yo empiezo a sentir previamente las emociones de las personas. O sea, ¿dónde van a llegar? ¿O no, cuando ya estamos ahí en la ceremonia, digamos, ¿no? Entonces, me pasa que empiezo a sentirme así de que, ¿qué es este dolor en el pecho? O sea, quiero llorar y ni siquiera tengo ganas de llorar yo, es como algo externo a mí. Y entonces empiezo a escuchar a alguien que empieza a llorar. Y yo así de, no mames. Oh my God. Sí, y luego también me ha pasado al contrario, ¿no? Con una emoción también así como, me está dando un chingo de risa. Y yo de, no me quiero reír en estos momentos, que todo el mundo está así como que sufriendo la gota gorda de la ceremonia. Y me empieza a traer una risa. Y de pronto alguien se estalla la risa. Y yo como... Y se me ocurrió algo súper tonto. Es como cuando en la película de Mean Girls, de Chicas Pesadas, ¿sí lo ubicas? Sí, que la chica con sus pechos siente el clima. Sí, no. De que bueno, no sientes sí, así me pasa. Me perdonen lo simplona, pero... O sea, es que te digo que a mí me arrasan con lo emocional. Ajá, sí. O sea, yo soy así de... y yo como... Esa parte, pues no sabía a veces que era externa a mí. Ajá, o sea, no era tuya. Yo decía, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, si yo estaba bien. Entonces, esta parte de las plantas en las cuales
Luego no sabemos con quién nos estamos metiendo en la ceremonia porque se hacen ceremonias de tantas personas. Sí. Que se mezclan tantas energías que yo ya cuido así como, no, yo ya ese tipo de cosas. Que a veces también, o sea, no en todas las veces, pero a veces eso es más tema económico, o sea, hacerlo con más personas es como, o sea, va a haber más aportación económica y entonces es un tema. No es un negociazo esto de las ceremonias. O sea, yo les quiero compartir, o sea, para pasar a otros temas, yo les quiero compartir que en este tema de las plantas y así, en mi caso personal, es un tema muy personal que todavía no he descubierto de dónde viene, pero yo nunca he experimentado con ninguna planta medicinal. Nunca. Te vamos a iniciar. Porque el tema es que yo siento que cuando me voy meditar, me voy muy profundo. Sí. Entonces siento que, o sea... Bueno, hay gente más sensible a las sustancias. Exacto. Sí. O sea, hay gente que con tantito y ya se fue, se super fue, ¿no? Yo siento que yo al contrario tengo una tolerancia y cuando ya logro entrar es como si entro muy profundo, pero me cuesta. Claro, sí. Ajá. O sea, y como yo no, o sea, yo en meditación entro muy profundo ya, y antes, cuando no tenía tanta práctica, me costaba mucho regresar. Entonces siento que con una sustancia me iría demasiado, o sea, demasiado. Entonces como que, o sea, yo siento que no necesito por ahora, o sea, en este lapso, en este camino que llevo, no he necesitado, ni tampoco como que, o sea, como esa herramienta o esa medicina. No es como que antes lo sentía como una aversión, como si me dieran miedo, no sé, pero ahora ya siento que no es miedo, o sea, simplemente sentir que hoy o hasta ahora no lo he necesitado. Sí. Entonces siento que, o sea, también esta parte de romper este mito de que si estás en estas ondas espirituales, a fuerza te vas a tener que sentar en una ceremonia de ayahuasca, no, a fuerza te vas a tener que echar un peyote. Sí, no. O sea, a fuerza vas a tener, o sea, no, eso no tiene nada que ver. Creo que hay otras formas de ver, como ya les estamos viendo y como les vamos a seguir compartiendo, hay otras formas de ver, hay otras formas de sentir y no necesariamente te tienes que sentir presionado por asistir a este tipo de ceremonias y consumir cierto tipo de medicina. Lo importante es que nos vayamos con la idea de que son medicinas y solo las medicinas se necesitan si tienes un desorden o un desbloqueo o un desequilibrio emocional físico. Entonces, no hay que abusar de estas medicinas, sino saber que son sagradas. Ahora, a mí, por ejemplo, me pasó algo muy chistoso que yo pensé que porque yo cuando empecé a como a experimentar con estas cosas, el fin que yo pensaba que iba a trabajar era como toda esta parte de mi duelo, de mi pérdida del bebé y demás. Ok. Y nunca surgió. Y surgieron 50,000 temas más, güey, que yo de neta tenía tanto que trabajar. Pero ¿cómo pasa? O sea, no quiero profundizar tanto porque ya tendremos un capítulo de eso, pero ¿cómo pasa? O sea, llegas a una ceremonia y tú dices como lo que quieres trabajar. O sea, sí le pones una intención. Ok. Dices, ok, pues yo quiero trabajar, no sé, el amor propio, bla, bla, bla. Entonces ya, pues tú pones tu intención y la planta hace su magia, ¿no? O sea, y tú pusiste esa intención y esa intención no salió nada de jamás era como la intención que yo ponía. O bueno, a lo mejor sí había una conexión, ¿no? Ajá, seguro. Una conexión. Pero yo como pensando que iban a brotar cosas en esos momentos, temas, y nunca fueron esos temas que yo en ese momento tenía en mente, ¿no? Sí. Y era como, no, mi chava, o sea, te toca más. O sea, dale más. Sí. Pues eso mismo pasa, o sea, por ejemplo, yo lo que he experimentado así que todavía no puedo explicar es como las constelaciones familiares y eso mismo pasa, o sea, tú te preguntan, o sea, ¿qué quieres trabajar? Y regularmente, o sea, bueno, a veces sí, a veces no, sale lo que quieres trabajar. A veces es irte más para atrás. A veces ni siquiera tiene que ver contigo, sino con la mamá, la abuela. O sea, ¿sí? O sea, como que pues tú no decides eso. Al ser una planta medicinal, la planta decide. Ahora, te voy a decir otra cosa de las plantas que la gente siempre te dice cuando cuentas, a lo mejor, ¿no? De que, ay, es que hice esto o hice el otro. Y te dicen, ¿cómo te vas a volver adicto? No te vuelves. O sea, de verdad, no es algo que quieres estar experimentando a cada rato porque sí te pegan unas buenas revolcadas. Sí. Y no es como algo que digas tan fácil de, ay, quiero otra vez. Digo, sí hay gente que se clava mucho y cada una vez a la semana, o sea, sí, yo también, atascados. Pero no es una... O sea, más sádicos. Oye, aparte no terminas de integrar una cuando ya estás queriendo hacer otra. Porque sí, entras en una cosa como, yo ahora quiero probar esto, yo ahora quiero probar el otro, yo ahora quiero... Pero llega un punto en el que ya es como, ya no más. No nos estamos juzgando. O sea, si ustedes lo odian, pues allá ustedes, pero o sea, sí. Cada quien. Pero yo sí creo que sí tienes que dejar como pasar, o sea, este proceso y una asimilación un tiempo. Sí.
para seguirle dando, para seguir sanando. Eso sería lo correcto, amigos. Ajá. Bueno, eso creemos, pero, o sea, sin quererlos juzgar, amigos, si es que hay alguien que nos esté escuchando que se volvió de que, ayahuasca todo el fin, ¿o qué? Imagínate. No. Pero bueno. Y bueno, otra cosa que más, pues otra cosa que tenemos aquí, como esta parte de las emociones, o sea, cómo canalizamos con las emociones. Es lo que te decía, ¿no? O sea, esta parte, para mí, las vidas pasadas es donde más me impactan. Sí. Y otra cosa así como súper padre que me acaban de explicar, una amiga que es una chulada, esta parte de cómo hay frecuencias que van a una velocidad más rápida y entonces sienten las emociones distintas, ¿no? Y entonces venimos a encarnar en un cuerpo como con un vehículo un poco más lentito y esta frecuencia quiere como ir de... Y tú es como, ¿cómo modulas eso? ¿Cómo aprendes a que tus emociones sí son muy intensas y muy desbordadas tal vez a veces, pero que si no tienes un impacto de verdad fuerte en tu vida con un aprendizaje así cabrón, no queda grabado realmente en ti el aprendizaje? O sea, creo que habemos personas que nos toca aprenderlo así. Sí. Y bueno, creo que ahí también entra un poco esta parte de la resistencia. O sea, también, por ejemplo, esta parte de que si te resistes a todas las cosas que ves y a las cosas que estás sintiendo y a las cosas que están viniendo. La negación, amiga. Sí. O sea, esta parte de resistirte a todo lo que ya está sucediendo y que ya no va, o sea, es como si quisieras parar con tu dedito una cascada. O sea, no se puede, o sea, ya viene. Entonces, esta parte que también queríamos tocar el día de hoy, como de resistir versus como fluir, rendirte. Sí. Y queremos hablar como del concepto de rendirte porque es muy importante. O sea, yo le decía a Alma que, o sea, teníamos el concepto de rendirte como este concepto de, si te rindes, ay, eres débil. Pocos huevos. Sí. O sea, qué puto. Si te rindes eres como débil, si te rindes eres cobarde, pero en el tema espiritual rendirse es todo un proceso. Sí. Es soltar el ego, es soltar la preocupación, esta parte que les decía del control, soltar el que te dices de que sí, yo puedo controlar esto y esto y esto y la vida de mi pareja y de la familia y de todos, o sea, no. Es como el rendirte, o sea, es como un como aceptar la vida, aceptar lo que viene y el dejar de tener esta tensión física, ¿no? Es parte como de esto que platicábamos de abrazar lo que va llegando sin ponerte como la gran expectativa, sin ponerte como esta parte de quiero esto y solo esto y ahí me aferro y no suelto y no dejo que las demás posibilidades lleguen a mí. Sí, ahorita se me vino como una experiencia que viví con esta parte de rendirse, o sea, porque yo estaba hablando de rendirse, pero así que yo dije, qué fácil en mi vida rendirse, pues no. Me invitaron a una clase de yoga, era un yoga yin o algo así, yin yoga o algo así. Ajá. Y haz de cuenta que este tema es como no, te encantaría. ¿Sí? De hecho, tendríamos que probarla una. Haz de cuenta que, o sea, son como estas asanas o estas posturas de yoga. O sea, te ponen en una postura, pero te ponen en ciertas posturas por mucho tiempo. Ay, no sé si podría, amiga. Pero no son posturas nada complicadas. O sea, tú las ves y son de las asanas como más sencillas, pero son asanas que conectan con tu ego, como con tu coraje, como con estos temas como muy animales. Sí, que te andas peleando ahí. Del primero, segundo y tercer chakra. Entonces, te lo juro, o sea, era una postura que te tenías, es como una postura de niño, así de que estás como pues, solo rindiéndote. Pero se cuenta que yo sentí en mis caderas como un ardor que me estaba dando como desesperación. Sí, claro. Y me estaba dando así. Te incomodaba. La maestra así de ríndete. Sí. Y yo así de... Y además yo con este chip de que yo, instructora de yoga, certificada. Tengo que poder. Tengo que hacerlo. Primero tengo que colocarme bien. Y fíjate cómo funciona la mente. O sea, tienes que colocarte bien, ¿no? Y luego ya después de eso es como que me estaba doliendo, pero era una postura súper sencilla. O sea, de hecho es una postura de descanso. Sí. Entonces, o sea, y como ella me vio, o sea, me vio que estaba así como... Y estaba ya muy la gota gorda. Muy incómoda. Me dijo, ríndete. Sí. Ríndete, suéltalo. Y yo... y de verdad, o sea, no fue como dramático. Hay veces que hasta surgen emociones, lloras, te rías,
Te ríes. No, pero de verdad lloré. O sea, se estaba sintiendo como mucho en mi pelvis. Y, o sea, fue como, uff. Y ahí es trauma atorado en las caderas, ¿verdad? Sí. Y entonces fue como, híjole, ya me dio un de que, aquí tienes que trabajar, en esto tienes que trabajar. Pero sí es como, o sea, en estas cosas tan simples como en una sesión de yoga, que te hacen, o sea, ríndete, por favor, o sea, por favor, suéltalo, por favor, no puedes controlar. Me ha pasado hasta en un baño de gong, que está el sonido tan intenso y es como tan abrumador a veces las sensaciones corporales que puedes llegar a tener, que lo que quieres es pararte y salirte de la sesión. Sí. O sea, llega a ser muy incómodo a veces. Y es como, ahí es donde tienes que perseverar y aguantar y decir, no, a ver, aquí esto es algo que me está dando información. Sí, fíjate que yo este año organizé un retiro y como para terminar el retiro nos metimos un temazcal. Y entonces una de las personas que estaba en el temazcal, así, primero la puerta, o sea, era la primera puerta, si no está en un temazcal es como 4 puertas o como 4 diferentes como momentos. Pasos o momentos de esta ceremonia. Y entonces una chica dijo, ya me quiero salir. O sea, pero tipo 5 minutos. Ya me quiero salir. Y así, ¿no? Y entonces así como... Y así, ¿sabes? O sea, como que empiezas a sentir el cuerpo y como dijo bien Alma, como es un trabajo en equipo, porque además todos están como en un mismo espacio muy chiquito, como que empezaron así que sí, yo también ya no quiero salir. Y así como este pánico compartido. Y bueno, entonces la abuela, porque nosotros no lo guiamos, sino una abuela, medicina, fue así como, espérate. Sí, ¿te quieres salir? Sí, pero ya vamos a abrir la puerta, ¿no? Y entonces ya, o sea, el proceso que hizo esta chica, o sea, como que la chica se tranquilizó. Otra de mis amigas con la que co-creé el retiro, como que la contuvo, la apapachó y así. Eso es bien importante. Terminó el temazcal, amiga. ¿Ves? Y fue tema de después como de que, wow, o sea, de que tal vez eso que sucede como en una dinámica, en una sesión o así, es una proyección de otra cosa que está pasando en tu vida, de cómo en tu vida estás huyendo de lugares y de cosas porque no te gusta. Y del contagio colectivo. Ajá. ¿O no? O sea, de que uno tuvo miedo y es como todos los demás empiezan como de, sí, no, yo también me quiero salir, o sea, ya no aguanto. Uy, eso está más peligroso, sí, como conectarte con el miedo y la ansiedad de colectiva. Sí, justo. Uy, sí. Está cañón porque al final, como dicen, somos un micelio, ¿no? Estamos todos conectados. Sí. Y cuando abres estos espacios todavía de más vulnerabilidad, profundidad y demás, pues todavía estás más expuesto a sentir como esa conexión con el otro, ¿no? Sí, entonces yo creo que también en esta parte de la palabra rendición o rendirse, valdría la pena que tú que nos estás escuchando, o sea, te preguntes qué significa rendirte para ti y que pues puedes jugar con reprogramar o resignificar esa palabra. A mí, por ejemplo, en esta parte que dices de rendir, siento que acabo de pasar también por una situación en la cual yo soy súper clavada de meterme a 1000 cursitos y así. Y de pronto llegó un punto en el que ya no podía. O sea, ya era como demasiado, era como un hijo, curso, esto, el otro, y era como, ya, me estoy súper saturando. Y ese proceso de soltar, amiga, ¿cómo me costó el decir como de, no, es que, ¿cómo voy a decir que no puedo? ¿Cómo voy a decir que no puedo con todo? ¿No? Entonces empecé a soltar una cosa y fue como, y me tardaba en soltarla, pero y está perfecto, ¿no? Sí. Démonos el tiempo de ir soltando poco a poco para que de verdad puedas decir, me voy a enfocar a lo que realmente necesito ponerme atención. Sí. ¿No? Y entonces no tenemos que ser los grandes gurús, no tenemos que ser llenos de herramientas, no tenemos que ser como la gran cosa que luego nos ponemos en un lugar en el que... Una expectativa. Sí, en una expectativa súper fuerte de cómo debemos ser, a qué tenemos que aspirar, a qué lugar tenemos que llegar, cuánto dinero tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Sí. O sea, nos vamos en una oleada de todo este colectivo que está queriendo como esta cosa como más aborazada y es de, no entres ahí. O sea, respeta tus tiempos, respeta como de verdad con lo que puedes y que estés de verdad aprovechando eso que está entrando en ti, ¿no? Sí.
Sí, yo también creo que eso es bien importante, o sea, como el poder conectar desde la presencia, que parte de rendirse es poder estar presente y decir, o sea, aquí no cabe como este control y así, y por eso es que creo que ahora muchas alternativas de terapias y así funcionan, porque lo que te enseñan es estar en presencia, y estar en presencia no es como yo lo pensé y que a lo mejor algunos de ustedes han podido pensar que es como sentarte a meditar e irte a la montaña, no. Estar en presencia es realmente como poder conectar con lo que estás haciendo en este momento, que en algún capítulo comentamos que los niños lo hacen muy bien. Entonces, como si eres papá o mamá, o si eres abuelo o abuela o tío, o sea, date la oportunidad de calmarte, de dejar tu teléfono y voltear a ver qué está haciendo el niño, porque seguramente el niño está haciendo un gurú zen de lo que tiene que hacer. O sea, el niño se está jugando, está agarrando el carrito y no sé qué, y no sé qué. Para ellos es instintivo, ¿no? Exacto. Y es como regresar a esta presencia es habitarte por completo. Total. Y entonces ahí no dejas que nada más entre. Exacto. Sí, es como la mayor protección, hablando de protecciones, lo que decíamos hace rato, es como la mayor protección que puedes tener con las energías que están externas a ti es habitarte por completo. Y es también esta parte de abrazar todas estas partes que tal vez te incomodan de ti, ¿no? En cuestión de cómo percibimos el mundo, ¿no? Sí. Porque al final, o sea, lo que estamos hablando es cómo lo percibimos, que no quiere decir que lo aceptemos en un segundo. O sea, como dijo al principio, va a dar miedo, va a ser raro, no lo quieres decir, no lo quieres compartir. Pero luego vas a ir dándote cuenta que tú puedes ir cuidándote, que puedes decidir cuándo sí, cuándo no, que puedes investigar más. O sea, seguramente va a llegar un libro, un podcast, una amiga, alguien que te va a empezar a hablar de eso. De hecho, una serie, o sea, a mí me pasó mucho con series, que es como de, ve esta serie, ve esta serie, ve esta serie. Y yo, ya, o sea, porque todos me dicen que ve esa serie, la veo y ¡pum! Me llega algo, sí. Entonces, como que creo que, o sea, viene de muchos lados. Viene de muchos lados. Entonces, que bueno, en términos espirituales es como viene del astral, o sea, viene como ya está todo ahí conectado. Y está ahí, es cosa de que nada más agarres la señal. Ajá, y que te creas capaz de que ya, de que sucede y de que estás listo para acceder a eso. Sí, totalmente. O sea, cuando tú te abres a realmente como recibir estas señales tanto de tu cuerpo como del exterior, es donde sucede la magia. Sí. Donde empiezas a alinearte, ¿no? Y el mensaje, creo, volvería a ser como esto que traemos muy seguido, que es como elige el amor y no el miedo. O sea, si te está dando miedo esto, o sea, al miedo, lo único que va a ir contra el miedo es el quitarle ignorancia. Investiga más. Si hay algo que te da miedo y que dices, uy, ahí no, investiga más. Si tienes una amiga, si tienes un terapeuta que te pueda hablar más de eso, vas a ver que sabiendo lo que significa y compartiendo vas a quitarte ese miedo, porque lo que da miedo es la ignorancia. Lo que nos da miedo es como no haber como, o sea, hay cosas que nos dan miedo porque ya lo traemos en el ADN, por ejemplo, ¿no? O sea, ya es como de que eso no, de eso no se habla, eso nos da, uy, no. Entonces, investiga, consulta a un terapeuta. Conócete. O sea, creo que todo va hacia conócete más. De verdad, ráscale hacia adentro para que todo lo que está sucediendo en ti lo puedas ir acomodando poco a poco. No es una cosa de un día para otro, es un proceso que dura toda la vida. No lo terminas. Yo creo que nunca terminas de integrar. Pero si tú no te das los tiempos y estás como resistiéndote a la vida y resistiéndote a todo, pues obviamente va a ser más duro y va a ser más difícil para ti. La pregunta, ahora sí lo voy a hacer como los libros que le cuento a mi hija, es ¿tú qué eliges? O sea, ¿eliges resistirte o eliges rendirte? O sea, ¿qué estamos eligiendo en la vida? Resistir va a ser como estarnos peleando. Luchando, es una lucha. Y un poco como lo que sería como rendirte, soltar. Sí. Entonces, pues bueno, o sea, si tú estás pasando como por algo o si has estado pasando por algo que no entiendes o sí, escríbenos en los comentarios. Sí. Nos va a encantar leerte, nos va a encantar de decir. Si conocemos a alguien, seguramente te recomendaremos a alguien o nosotras, o no sé. Cuéntanos sus experiencias, es súper valioso esta parte de que hablamos del compartir, de poder decir, yo lo estoy viviendo de esta forma. Alguien seguro va a resonar con eso y de ahí puedes como encontrar retroalimentaciones. Totalmente. Y también tenemos un capítulo dentro de nuestro canal que habla acerca de salir del closet. Si no has salido del closet, puedes ir a verlo. Y si no has salido del closet, no te has animado a salir del closet espiritual,
pues venir y contarnos a nosotros que ya salimos. y pues ahí nos va a encantar mucho leerlos. No sé, ¿qué más? Estamos dispuestas a escuchar como todas estas historias para también poderlas comentar aquí, Sí. porque de verdad, o sea, esta parte del compartir es bien importante también para eso, ¿no? Para que nosotros a través de este canal podamos igual aportarles algo que tal vez no hayamos vivido en nuestra experiencia, pero que alguien más, y entonces otro conecta con eso, ¿no? Y es cómo se forma esta red. Exacto, lo que estamos haciendo es crear una red y pues así tenemos todas las redes sociales ahí para que nos escriban, TikTok, para que también en nuestra, sí, para que YouTube. TikTok, ¿ya dijiste? Bueno, y o sea, para que de verdad ahí mismo conozcan gente de que, bueno, mira, a mí también me pasó, y ay, Exacto, sí, ir creando esta comunidad para podernos apoyar, podamos compartir nuestras experiencias y que no nos sentamos solos, nos sentamos acompañados en este camino, porque creo que parte de este camino es que luego nos sentimos muy solos. Sí, y la verdad es que creo que el mensaje es opuesto, o sea, el mensaje es, somos una comunidad, somos red, todos somos uno. Esa es la palabra que usaban los mayas, Inlakesh, es yo soy tú y tú eres yo. Así que, o sea, creo que sí, el mensaje es el opuesto, o sea, como de que somos una red muy amplia y no estamos solos. No estamos solos. Sí. Que como hombres de negro me tantía, no estamos solos. No estamos solos. Bueno, excelente forma de terminar. Saludos a los marcianos también que nos están viendo. A los reptiles, a los marcianos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos encanta hablar de esto. Gracias, Dharmatics. Sí, Nos vemos en la gracias, próxima. Dharmatics. Cuídense mucho, comenten y hagan comunidad, ¿no? Denle follow. Bye. Bye. Ya mi espalda está mal. No, hombre, sí nos colgamos.